Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Eh, Habíamos iniciado estas nuestras sesiones en eh, plataforma en base a videoconferencias y en el transcurso de las anteriores semanas habíamos visto, analizado, contextualizado y también habíamos ejemplificado cuáles eran esos principios de planificación nacional y regional correspondientes a nuestro tema número 8. Y habíamos visto que estos principios pueden ser, y decíamos, aplicables tanto a los planes nacionales, a los planes de desarrollo turísticos regionales, o, para nuestro caso, que pueden haber sido también los planes de desarrollo departamentales, y eso va a depender, decíamos, de acuerdo a la división política del Estado, y también pueden ser planes municipales, pero también hay planes un poco más pequeños que pueden ser planes de centros turísticos. Es decir, cualquiera que fuese el ámbito en el cual se va a elaborar el plan, y cuando nos referimos a ámbito, estamos estableciendo al ámbito geográfico, ¿no? Es decir, hasta dónde va a abarcar el plan. Y eso va a depender, decíamos, de la división política. Si es nacional, si es departamental, si es municipal o dentro de un municipio puede haber un lugar en específico, un centro turístico. No interesa. Es decir, estos principios de planificación son aplicables a cualquier tipo de plan de desarrollo turístico. Y habíamos visto ese sinnúmero de principios y, y que nosotros también los habíamos llamado criterios, ¿no? Criterios. Y en este caso, ahora vamos a retomar, y en este caso vamos a retomar que ya habíamos estado viendo cuáles son los criterios para la selección de centros turísticos. Es decir, habíamos visto que el centro turístico es una unidad geográfica de un espacio que tiene potencialidades con atractivos turísticos naturales o culturales, o pueden ser mixtos, ¿no? Pero que tengan, es decir, ciertas características que hagan, ¿no?, de que se puedan convertir en centros turísticos y que tengan la capacidad de poder receptuar a turistas nacionales o extranjeros. Y decíamos también en el transcurso de nuestras sesiones presenciales, ¿no?, de que un elemento fundamental es la red de transporte que sea eficaz y que sea interesante. Es decir, ¿qué características debe tener esta red de transporte? Es decir, además de contar con uno o más puntos de entrada, ya hemos visto qué características deben tener los puntos de entrada y de salida. Es decir, estos puntos de entrada y de salida pueden estar condicionados al tipo de transporte por el cual se trasladan los turistas. En este caso puede ser por medios, por vías carreteras, puede ser por transporte aéreo, terrestre, férreo, marítimo, etc. En cualquiera de esos casos, siempre habíamos dicho que tenemos que buscar e identificar y contar con más de un punto de entrada y de salida. Y eso también va a depender, decíamos, de las características que tenga el destino turístico. En este caso, estamos hablando de los centros turísticos. Si el centro turístico es pequeño, puede tener un punto de entrada y uno de salida. Pero si el centro turístico es mucho más grande, entonces
lo conveniente es que pueda tener más de un punto de entrada y más de un punto de salida. Otro elemento fundamental que no podemos dejar de lado es contar con una red de transporte eficaz. ¿Y qué significa de que la red de transporte sea eficaz? Es decir, que se cuente con una red de comunicación, de transporte, puede ser un transporte terrestre, puede ser un transporte férreo, ¿no? Puede ser un transporte aéreo. Lo que nos interesa es que sea eficaz. Y esta eficacia va a estar determinada principalmente a, si es una carretera, a las características estructurales que tenga la carretera. Es decir, de que la carretera sea un camino estable y que no sea un camino que si llueve se cae o se rompe y ya no se puede llegar. Por más de que la carretera fuese, una carretera puede ser de asfalto, puede ser de ripio, puede ser enlosetada o puede ser finalmente de tierra. Pero lo que se quiere es de que sea eficaz. Y esa eficacia también va a determinar de que si hablamos de la carretera, de que no sea, es decir, un medio contaminante para el medio ambiente, ¿no? Entonces, de que si hablamos de carretera, las carreteras tienen que tener esas condiciones, ¿no? De que puedan estar habilitadas los 365 días del año y que no puedan dejar de funcionar por situaciones de infraestructura. Ya se cayó un pedazo de la ladera del cerro y el camino queda inhabilitado. ¿Qué nos hacemos con esos grupos de turistas que están para ingresar o se están desplazando por esa carretera? ¿Les vamos a tener que dar media vuelta? ¿Cómo queda el operador, quien está operando el programa turístico? ¿Va a tener que devolver el dinero a ellos? ¿Va a tener que resarcir los daños por incumplimiento de obligaciones? Entonces, son elementos que a nosotros nos tienen que poner en una realidad que cuando nosotros decidamos crear centros turísticos, lo primero que tenemos que ver es, en este caso, la red de transporte con la cual se va a llegar al destino turístico. Y esta red tiene que ser eficaz. Otro elemento fundamental es que los circuitos turísticos deben evitar regresar por el mismo camino. Es decir, no podemos permitirnos, si este es un punto de entrada, ¿ya?, y un punto de salida, o es el punto de salida, tener que hacer este recorrido para llegar acá al atractivo. Eso va a significar de que los turistas van a desplazarse por el mismo camino y van a tener que llegar otra vez al mismo camino. Eso no es óptimo, sino lo óptimo es que haya un circuito turístico. Y un circuito turístico es salir de un punto y llegar al mismo punto, pudiendo existir sectores que tengan atractivos colaterales a ser visitados, ¿no? Y puede que aquí esté el atractivo principal. Pero acá pueden haber atractivos colaterales. Entonces, el turista se desplaza, llega a este atractivo, visita, puede regresar, que no tiene que ser el desplazamiento muy largo, visitar acá a otro atractivo, regresar, continuar su camino. Aquí puede haber un atractivo un poquito más entrando de la carretera, lo visita, sí regresará acá, puede visitar aquí otro atractivo y finalmente llega al atractivo turístico final. Y una vez que ya ha logrado el tiempo de permanencia que establece el programa o las características o la disponibilidad económica que tenga el turista, luego va a salir por otro camino y va a llegar al punto de entrada.
Entonces, estas son las características de los itinerarios o circuitos turísticos. También puede existir la situación de crear itinerarios alternativos como rutas turísticas. Es decir, si aquí nosotros tenemos una ruta turística, entonces podemos crear aquí un atractivo como destino turístico alternativo, ¿no? Para poder llegar al destino turístico final y luego regresar al lugar o al punto de origen. Otro elemento fundamental va a tener que ser de que se tiene que seleccionar los paisajes más apropiados. Y eso decíamos, cualquier paisaje no es pues atrayente. Tienen que ser paisajes que realmente llamen la atención, motiven a los turistas a poder desplazarse tal vez cientos o miles de kilómetros desde su residencia habitual para ver un paisaje. Entonces, si tienen eh, un paisaje muy próximo, puede ser un paisaje urbano, como nos dice Bouillon, o puede ser un paisaje natural. Si muy cerca a su hábitat, en su lugar de residencia habitual, hay un paisaje, no va a querer tener que trasladarse lugares tan alejados para ver un paisaje muy parecido al que tiene a, a 100 kilómetros o 50 kilómetros de su residencia habitual. Entonces, el paisaje es un elemento fundamental y los paisajes tienen que ser apropiados y tienen que ser paisajes espectaculares. Tienen que ser paisajes que tengan esa capacidad para poder atraer a los turistas. Otro elemento que habíamos dicho es la multiutilización de la infraestructura. La multiutilización de la infraestructura significa de que esta infraestructura pueden ser servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, red caminera, red de gas, etcétera. Es decir, hay que darle una multiutilización. Y basta el término que nos dice multi, que significan varios. Entonces hay que darle una utilización variada. Y esa utilización variada va a significar que esa infraestructura pueda servir también a las poblaciones locales que están muy próximas o muy aledañas al atractivo turístico, ellas se puedan beneficiar. Por ejemplo, un camino, una carretera o un camino. Entonces, no se puede construir un camino exclusivamente para el destino turístico que está acá. Si no, tal vez valdría la pena jalarlo un poquito más porque aquí hay una población local. O tal vez existan poblaciones intermedias en el camino. Entonces estamos haciendo una multiutilización de la infraestructura vial, que no solamente vaya a beneficiar al centro turístico o al destino turístico que está acá, sino que sea utilizada por la población local. Por eso decimos se aplica sobre todo todos los niveles de la planificación. Esto tiene que ser, esta multiutilización de la infraestructura tiene que ser tanto para un plan nacional, un plan de desarrollo turístico nacional, para un plan de desarrollo turístico departamental, para un plan de desarrollo turístico municipal o puede ser también para un plan de desarrollo turístico de centros turísticos.
Eso significa que no solo utilice el turismo esta infraestructura, sino otros sectores económicos. Porque si aquí hemos puesto el ejemplo de la carretera, seguramente que esta carretera también va a poder servir a esta población que está acá para poder sacar sus productos agrícolas y venderlos en los centros poblados, o también pueda venderlos en el centro turístico. Es decir, estamos dando una multiutilización. Lo mismo ocurrirá con los servicios básicos: luz, agua, alcantarillado. Es decir, si se tiene y se va a construir una red de servicios básicos para el centro turístico, lógicamente tienen que estar también direccionados a beneficiar a las poblaciones locales. Entonces, tal vez aquí hay una población y por aquí está pasando la red, el tendido eléctrico de luz. Entonces, hay que jalar ese tendido para que esta población se beneficie. Tal vez por aquí está pasando la red de agua potable. Hay que jalar para que esta población se beneficie. A pesar que el fin es este, que es el centro turístico. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Vamos a abaratar los costos de la infraestructura, lo que decíamos. Es decir, si ese tendido de energía eléctrica va a tener el fin de llegar al centro turístico, pero va a beneficiar también a las poblaciones adyacentes o muy cercanas a ellas. Entonces, ese costo-beneficio, en este caso, el costo que va a costar el tendido eléctrico, pero el beneficio social para las poblaciones aledañas, lógicamente que va a justificar. Lo mismo con el agua y lo mismo con los demás servicios básicos. Escalonamiento del desarrollo turístico. Es decir, habíamos dicho que uno de los criterios fundamentales para el desarrollo turístico es trabajarlo de manera escalonada. ¿Y este escalonamiento qué significa? Trabajarlo en fases. Una primera fase, por ejemplo, tenemos la creación de un centro turístico. La primera fase será, el proyecto establece de que el centro turístico va a tener un hospedaje, instalaciones de hospedaje, inicialmente con una capacidad para 50 habitaciones. Entonces se dirá, sí, lo primero que hay que construir es el establecimiento de hospedaje. El proyecto dice 50 habitaciones, ya, pero empezaremos con 25. En estos primeros 5 años veremos qué es lo que pasa con esta instalación, con esa capacidad instalada que tenemos. Si justifica o no tener que ampliar el proyecto del establecimiento de hospedaje y ponerle pues las 50 habitaciones que se requiere. Entonces, siempre hay que trabajar el desarrollo turístico en los centros, sea un plan nacional, un plan departamental, un plan municipal, etcétera, hay que trabajarlo siempre de manera escalonada, es decir, poco a poco. Y ese escalonamiento significa tiempo. Y el tiempo dirá, en estos primeros 5 años se va a ejecutar estas obras. De aquí a 7 años, viendo el comportamiento de la demanda, es decir, cuántos turistas habíamos previsto que van a llegar, diremos, vale la pena ampliar. O diremos, no vale la pena. ¿Por qué? La inversión es muy grande y realmente si estábamos preveyendo que van a llegar al destino turístico por año 500 turistas y no están llegando estos 500 turistas, no justifica seguir invirtiendo más en ampliar la capacidad del hospedaje. Y lo mismo va a ocurrir con el resto de elementos que debe contar con un centro turístico, es decir, equipamiento, instalaciones, actividades a desarrollar.
Por eso decimos organizar el plan de manera escalonada en periodos de tiempo. La zona turística y su infraestructura debe diseñarse para que se desarrollen como unidades separadas, pero integradas al todo, ¿no? Es decir, tiene que haber aquí un todo. Y este todo tendrá sus partes. Esta primera parte se va a desarrollar en los primeros 5 años. Estas 3 partes. Ya. Y en los siguientes 5 años desarrollaremos estas otras partes adyacentes que va a tener. Si este es el establecimiento de hospedaje, aquí incrementaremos las habitaciones. Si aquí debemos crear mayores sendas ecoturísticas, pues bien, aquí la estamos creando otras nuevas sendas. Aquí solamente habrá una, ya, pero en 5 años vamos a crear el resto. Eso significa escalonar. Bien, hasta aquí ya, con esto hemos concluido el tema número 8 de nuestro plan de estudios.